los... The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Así que vamos a estar con Jaime Pauné desde Barcelona. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Buenas Bien, noches, Daniela. buenas noches. Entonces, no sé cómo está Sergey para que Jaime empiece su charla o esperamos un poquito más. Hay mucha actividad de conexión. No, me parece que agora está muy bien. Eu creio que Jaime pode empezar tranquilo. Estou acá para qualquer coisa. Ok, Perfecto. muy bien. Pues buenas noches a todo el mundo. Gracias por estar aquí, gracias por haberme invitado, especialmente Daniela, ¿no? Una gran amiga, como ha dicho. Llevamos muchos años ya compartiendo congresos y aprendizajes. Y también gracias a Sergey por la plataforma y organización del evento. Yo hoy voy a disertar un poquito sobre lo que es la topografía corneal y el uso del topógrafo corneal para la adaptación del lente de contacto. Y básicamente primero vamos a estar con lo que es evidentemente una introducción de lo que es el topógrafo. Vamos a ver si sus orígenes se remontan hacia unos 100 años atrás y fue un planteamiento de utilizar el queratómetro para ir midiendo pequeños arcos, pequeñas curvitas en los laterales para determinar qué forma, qué superficie llevaba lo que era la córnea periférica, la gran desconocida, ya que el queratómetro nos permitía solamente la zona central. Hemos tardado casi un siglo para ver lo que aparecer los primeros mapas topográficos, que eran mapas de tipo axial, y la aparición de los primeros topógrafos corneales, y especialmente, lógicamente, con la tecnología de los ordenadores, que nos ha permitido pues, realizar cálculos matemáticos a alta velocidad, y eso ha permitido la aparición de los mapas topográficos. Vamos a ver el primer concepto que nos aparece en el momento que tenemos a nuestra disposición las topografías corneales, es el concepto que la córnea deja de ser una esfera que nos medía ese queratómetro en la zona central para pasar a una superficie asférica. Esa superficie asférica muchas de las veces le damos un valor de elipse donde hay un concepto, hay un número que conocemos como excentricidad corneal y que en el caso de la elipse se sitúa en un valor entre 0 y 1. Normalmente se puede determinar ese valor con varios números. Todos ellos están relacionados entre sí. El valor más común que utilizamos es el valor E o excentricidad, pero algunos topógrafos también utilizan el valor de asfericidad o valor Q, que no deja de ser el valor de excentricidad al cuadrado en valor negativo, o el valor P, que es el factor de forma. En realidad son números, son factores matemáticos y ya digo, el más utilizado es el valor de excentricidad, que es el que manejamos muchos todos los días. Los valores normales, bien, entre 0,30 y poco a 0,60, si bien este número no deja de ser un coeficiente que nos indica, como vimos antes, la velocidad o la ratio de cambio de curvatura desde el ápex hasta la zona periférica o limbal de la córnea. Entonces, hay topógrafos que su software calcula este número de una manera distinta a otros y no son equivalentes entre los topógrafos. Un valor de excentricidad en un topógrafo no es el mismo en otro topógrafo. Especialmente el topógrafo Medmon suele dar unos valores mayores de excentricidad en el meridiano horizontal porque coge más zona que los valores verticales porque coge menos zona. Eso nos lleva a plantear los tipos de topógrafo que existen y la manera sencilla para darles una clasificación
son los topógrafos de cono grande y los de cono pequeño. Todos los topógrafos que vamos a discutir hoy son los topógrafos basados en disco de Plácido. Sí es verdad que hoy en día ya tenemos los topógrafos tipo Scheimpflug y están otros topógrafos que utilizan otros sistemas de franjas, y también estaba el Orbscan, que ha ido quedando un poquito más obsoleto, pero esos topógrafos suelen estar, son mucho más fiables, pero suelen estar lejos de las capacidades económicas o los intereses económicos de la mayor parte de profesionales. Tanto es así que, por ejemplo, el topógrafo Piccolo, que es el de abajo a la izquierda, pues este puede tener unos costes de alrededor de los 7.000 euros, que más o menos pues pueden ser unos 8.000 dólares americanos. El Medmont puede llevar a unos 10.000, 11.000 dólares y otros topógrafos similar. En cambio, un Pentacam puede estar alrededor de los 30.000 dólares fácilmente. Eso nos lleva a que como equipamiento básico ya disponemos de esta familia bastante amplia de topógrafos con anillos de Plácido. Y esta diferencia de cono grande a cono pequeño tiene su interés en el sentido de cuánta córnea y cuánta precisión están capturando. Un topógrafo de cono grande, como el que está en la zona superior, tiene la ventaja que la captura de la imagen, porque realmente el topógrafo en realidad lo que hace es disponer de esos anillos, esas franjas concéntricas que se conocen como anillos de Plácido, que se reflejan sobre la capa anterior de la lágrima, de la primera superficie del ojo, no la córnea, la capa de lágrima. Eso es bien importante. Y una cámara de vídeo, la videocámara, captura esa imagen para procesarla posteriormente. Los topógrafos de cono grande permiten tomar la topografía a una distancia mayor del ojo, pueden ser entre 10 y 20 centímetros, depende, y eso nos da una mayor fiabilidad en la captura, ya que una pequeña variación hacia adelante o hacia atrás del paciente o del propio topógrafo casi no altera el resultado final de la captura. Mientras que los topógrafos que están en la foto inferior, que son de cono pequeño, se captura con el ojo dentro del propio cono y un movimiento leve modifica rápidamente la captura, con lo cual compromete la fiabilidad. Entonces, ¿por qué tenemos cono pequeño? Si compromete la fiabilidad un pequeño movimiento, pues básicamente porque al tener el ojo mucho más cerca de los anillos, capturamos una zona corneal más amplia. En el caso del Keratron nos vamos alrededor de los 10 milímetros, Medmont podría coger 10 y en unos casos 11, Tomei un poquito menos, pero más o menos en lo mismo. Mientras que los topógrafos de la zona superior de cono grande toman entre 6 y 9 milímetros como mucho de zona corneal topografiada. ¿Y eso qué importancia tiene? Tiene importancia relativa si mi interés es conocer la zona central corneal y hacer adaptación de lentes de contacto chiquitas, pequeñas. Pero en el momento en que me planteo realizar una adaptación de lente de ortoqueratología, donde el diámetro de la lente va a ocupar prácticamente el 98% de la superficie corneal, yo ahí necesito conocer esa periferia corneal, y si no me la da como dato el topógrafo, estoy perdido en la adaptación. Por eso, preferentemente para adaptar ortoqueratología, los topógrafos de cono pequeño son los que más espacios están haciendo en el mercado. Ahora bien, hemos dicho que la topografía en realidad no deja de ser la imagen de esos anillos de Plácido reflejados sobre la superficie de la lágrima.
Nosotros tenemos un pequeño ejemplito en la zona inferior en el cual vemos unos anillos que están distorsionados. Y eso es debido a que en el momento de la captura el paciente tuvo el ojo demasiado tiempo abierto y se produjo el fenómeno de ruptura de la lágrima, y esa ruptura de la lágrima genera una distorsión de esos el reflejo, de ese anillo reflejado, y el topógrafo no puede leer adecuadamente. De hecho, lo que hace es inventarse esa superficie anómalamente y nos da una información incorrecta. Por eso siempre que vamos a realizar una topografía, lo que vamos a buscar es la máxima mantenimiento de la calidad lagrimal, y en algunos pacientes necesitaremos utilizar lágrima artificial previamente a la topografía o la instalación de solución salina previamente a la realización de la topografía. También vamos a buscar hacer la captura con el mínimo tiempo que el ojo esté abierto, y de hecho el mejor momento para capturar la topografía está entre los 3 y los 6 segundos después de parpadear. Antes de los 3 segundos la calidad lagrimal, la superficie lagrimal todavía se está alisando, por decirlo así, y a partir de los 6 segundos suelen empezar a aparecer pequeñas zonas de distorsión. Es decir, la máxima calidad de la superficie de la lágrima está entre los 3 y los 6 segundos. Eso nos da una obligatoriedad en nuestra habilidad como capturadores topográficos para optimizar la captura después del parpadeo del paciente. Para eso lo primero que necesitamos es colocar adecuadamente la cabeza del paciente en la mentonera, y este ejemplo de este caso es interesante para observar cómo el paciente puede tener el mentón apoyado sobre la zona inferior o más adelantado. En el caso de tenerlo más adelantado es útil para los pacientes que tienen el arco ciliar demasiado prominente, para poder entrar más fácilmente el topógrafo hacia el interior de la captura. Aquí en la parte inferior hay una serie de links sobre vídeos de cómo hacer la captura. Es fácil en realidad, se escribe en YouTube o en Vimeo captura de topográfica, y hay varios vídeos realmente muy interesantes para poderlo ver. Así que bueno, vamos a plantearle al paciente que separe ese párpado inferior con el dedo, si él puede, abrir al máximo el párpado, y utilizamos la inclinación del cono cabeza para tomar la máxima amplitud. Una vez hecha la captura, hemos de analizar la calidad de los anillos y la repetitividad, es decir, comparar distintas topografías. Por eso recomendamos que se tomen al menos 4 topografías por ojo, para observar que ese mapa topográfico es constante en su forma, y eso nos genera la confianza que hemos realizado una buena captura topográfica y que por tanto es útil y la podemos utilizar, que tiene precisión. Topografías en las cuales la parte superior queda cortada, son topografías que no son útiles, no sirven absolutamente para nada. Nosotros vamos a entender, sí, perdón, aquí vamos a quitarle el sonido. Esta es una animación para que se comprenda cómo se transforma el reflejo de esos anillos de plácido en la córnea a un mapa topográfico posterior. Lo que realiza el topógrafo, en este caso una córnea tórica, es observar cómo los anillos tienen distinta separación en un meridiano con respecto al otro, y a través de pequeños arcos que van de anillo a anillo simula esa superficie en un mapa topográfico. Aquí podemos observar que ocurriría una distorsión como el queratocono, donde esos anillos quedan distorsionados y el topógrafo nos lo plantea como una zona de abultamiento. Precisamente este mapa topográfico que obtenemos es falso, porque estamos teniendo el cono, perdón, aquí vamos a volver. El cono lo tenemos aquí, bien,
en esta zona de aquí, y genera una superficie que luego veremos que simula una especie de entrada de doble entrada de rojo aquí, de color rojo y amarillo un poquito ahí, pero si la persona hiciese un giro de la mirada y levantase y colocase el cono en el centro de captura, tendríamos el cono completamente rojo en el centro. Es decir, que son imágenes que quedan distorsionadas y hay que entender lo que significan. Vamos a analizar más dentro de poquito. Lo primero que vamos a pasar es a entender el mapa de colores. Tenemos en los topógrafos corneales tres tipos de escala. La escala más útil y que hay que tener por defecto es conocida como escala absoluta. Es una escala que tiene 26 colores y que hay un cambio de dioptrías entre 35 y 40, de 101 dioptrías y media a 35. Y lo que tenemos es que los colores rojos significan zonas muy curvas, los colores amarillos o verdes son zonas curvadas normales y los colores azules son los colores que son las zonas de los radios que llamamos más planos o menos curvos, los que tienen un radio más aplanado. De hecho, para recordarlo en mnemotecnia, yo utilizo siempre un símil que consiste en decir que esto es como si fuera una isla volcánica. En la zona roja es el volcán con la lava, es decir, muy, muy picudo. Luego tenemos unas zonas con bosques y arenita. Y luego tenemos unas zonas de mar azulito que es liso. De esa manera nos podemos acordar que la zona azul significa liso o plano y la zona roja significa curvo o montaña. Disponemos de otras escalas que son la escala normalizada, que esa escala lo que hace es, para cada topografía, el topógrafo analiza los radios de curvatura más curvos y los radios de curvatura menos curvos o más planos y estabiliza los 26, distribuye los 26 colores entre el máximo y el mínimo para ese caso. Y nos da la máxima magnificación y control del mapa, pero no nos permite la comparativa entre esa topografía y otra topografía incluso del mismo paciente, ya que los colores son distribuidos diferentemente para cada topografía, ya que analiza cada caso por separado y distribuye el color para ese caso en concreto. De ese modo, la única manera que podemos entendernos universalmente es la escala absoluta, que siempre, siempre, siempre el color azul o rojo significa exactamente el mismo tono. Yo no sé muy bien quién le puso ese nombre de absoluta, pero yo siempre para acordarme digo que es la escala absolutamente siempre igual, que suena un poquito a broma, pero es una forma de acordarse. Vamos a entrar en ese momento en los distintos mapas que podemos disponer. El primer mapa y más utilizado y más conocido es el mapa de tipo axial. El mapa axial asume que el radio de curvatura de la superficie es exactamente la distancia entre la superficie y el eje óptico para cada punto. Eso lo que realiza es una suavización de la imagen, ya que los radios, por ejemplo aquí, una zona que es más curvada en la parte izquierda, en color rojo, nos la da en la distancia que hay entre la superficie y el eje, mientras que realmente su radio de curvatura es más pequeño. Y la zona verde, el radio de curvatura, nos la da entre la superficie y el eje, pero su radio real es mayor, porque necesitamos una superficie más plana. Así que lo que genera, este es un ejemplo de un queratocono, nos da una superficie suavizada con unos anillos más o menos repartidos, aunque se puede identificar lo que tenemos delante. El mapa axial nos es útil, luego lo veremos, para analizar globalmente qué es lo que tenemos delante de nosotros cuando hacemos una topografía corneal.
Este sería un ejemplo de mapa donde nos da el radio apical en una zona, los marcadores de radio plano y curvo de la córnea, su queratometría simulada, el astigmatismo que tenemos, la diferencia, que es la diferencia de radios en potencia, los valores de excentricidad del meridiano curvo, aquí tenemos 0,43, 0,49, diámetro de pupila, a cuánto está el centro pupilar del centro geométrico de la córnea, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos radios corneales no dejan de ser una simulación del queratómetro de Hubble, donde se busca el eje más, se utiliza una zona de 3 milímetros tan solo. Entonces, lo que hace el topógrafo es utilizar ciertos anillos, los anillos que corresponden a 3 milímetros, pero ese valor es una simulación de Hubble y no es exactamente, no es el mismo valor nunca. Entonces, el mapa tangencial, ese sí, ese es uno de mis favoritos porque da el verdadero radio en cada punto. Así que en la zona roja el radio que se va a representar ya no es la distancia entre la superficie y el eje óptico, sino exactamente el radio de curvatura real que tiene ese punto de la superficie corneal. Y así para cada zona roja o verde o azul, que son las más curvadas o más planas. Como podemos observar, el mismo queratocono que teníamos antes, ahora mismo tenemos una zona central más delimitada, más marcada, donde sabemos dónde está el cono, cómo es la verdadera superficie y radios de curvatura en ese punto. Aquí tenemos un ejemplo entre mapa tangencial versus axial, tangencial a la izquierda, axial a la derecha, donde observamos que el mapa tangencial es más detallado, tiene más pequeñitas irregularidades que el mapa axial que está en la derecha. El mapa de la derecha nos permite visualizar de un solo golpe que tenemos una córnea bastante regular, prácticamente esférica, con un poquito de aumento de curvatura en el meridiano vertical respecto al meridiano horizontal. Mientras que a la izquierda el mapa tangencial nos permite observar que quizá la zona más curva de toda la córnea se sitúa en esta zonita amarillita que está justo debajo de la pupila. Este sería otro ejemplo con el caso de un queratocono, donde podemos observar a la derecha el cono y podríamos marcar con nuestro cursor justo en el pico del cono y observar cuántas dioptrías o cualquier radio tenemos en esa zonita del cono inferior. Mientras que el mapa de la izquierda, en este caso el axial, está en la izquierda, lo que tenemos es que observamos cómo es la distribución del astigmatismo. Y si os fijáis, empezando desde el centro hacia la zona inferior, podemos observar cómo realmente el eje gira. No es un eje perpendicular de a 90 grados todo el tiempo, sino que empezamos en una dirección y gira después. Se puede ver también este diagrama de azul, cómo va girando, es decir, que el astigmatismo cambia de eje en función de la zona. Y eso implica que cuando hacemos una refracción al paciente, su eje astigmático y la cantidad de cilindro que nos sale es distinta dependiendo del diámetro pupilar. Y ahí entendemos por qué. Siguiente mapa es el mapa de elevación. El mapa de elevación lo comparamos con un mapa de alturas. Por ejemplo, comparar la altura del Everest, que son 8.000 metros, con la superficie de la Tierra, que son 12.000 metros. Si nosotros representásemos la altura del Everest en ese globo terráqueo, al igual, en la misma escala que la longitud de kilómetros de una carretera, prácticamente no observaríamos la montaña. Por eso se utiliza una escala distinta para elevación que para la distribución. De ese modo, tenemos una córnea a estudiar en la cual situamos lo que se llama una esfera de referencia. Y esto tiene una implicación o un interés grande porque es como si utilizásemos una lente de contacto gas permeable colocada sobre la topografía corneal
y observáramos dónde vamos a tener la distribución de fluoresceína, es decir, donde tenemos una separación de altura entre la córnea real y la mejor superficie esférica de referencia. Algunos topógrafos utilizan la mejor superficie asférica, como antes hablamos del valor de excentricidad, de referencia o mejor ajuste, aunque eso se puede manipular a voluntad. También algunos permiten realizar la mejor superficie esférico-tórica de referencia. Y aquí tenemos el mismo caso, color azul en este caso vamos a tener por debajo de la esfera y color rojo vamos a tener por encima de la esfera de referencia en nuestro queratocono. Y aquí tenemos la presentación del mapa tangencial que ya conocemos con el color rojo en la punta del queratocono, azul en la zona más planita, y a la derecha tenemos el mapa de elevación donde es mucho más difícil de entender, pero lo que tenemos es una zona que va a estar en rojo ahí debajo y una zona que va a estar por encima en esta relación entre la esfera y el mapa de la superficie. Una vez conocidos estos mapas, que son los mapas importantes y principales, entramos en lo que se conoce como mapa comparativo. Y el mapa comparativo ya entramos en el uso del topógrafo como diagnóstico. Ese mapa es imprescindible para la adaptación de ortoqueratología y en este caso para observar la evolución de este queratocono. Este chico hay una topografía del año 2007 en la parte inferior, topografía de 2008 parte superior, que parecen similares, pero cuando hacemos una resta, que es el mapa diferencial, observamos cómo esa zona del cono se ha aumentado la curvatura. De hecho, este señor al cabo de 10 años terminó en trasplante de córnea. Los topógrafos además permiten realizar lo que es una aberrometría o mapa de frente de ondas, de tal manera que nos dan las aberraciones de cara anterior de córnea, que son las más potentes del ojo, prácticamente el 90%. Y nos van a dar un mapa con sus coeficientes de Cerny, que también nos pueden proporcionar una simulación de la imagen que el paciente percibe a través de esa córnea, y es muy útil, suele ser muy útil para mostrar a los padres o los acompañantes cómo está percibiendo, cómo está viendo una persona con queratocono, por ejemplo, para hablar de la mejoría que puede obtener con una lente de contacto. Este sería un ejemplo de la aberración corneal, también sugiere una refracción, el coma, aberración esférica, etcétera, 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 que en principio no es objeto de esta charla entrar en este punto. Así que finalmente podemos distribuir los mapas entre mapa de altura, curvatura, axial, el refractivo, que es un mapa de potencia, pasa de mapa radio punto por punto. Sabemos que los radios de curvatura tienen su potencia a refracción, y por último frente de ondas. Por lo cual, de la misma captura topográfica podemos tener una distribución de un mapa que potencia al máximo lo que es la forma, la geometría, a un mapa que potencia la visualización de la óptica del paciente. En este caso podemos diagnosticar. Este es el mapa tangencial. Los topógrafos tienen sus sistemas para detección de queratocono que nos dan ciertos índices. En este caso, el topógrafo Keratron pues, nos permite conocer dónde tenemos el ápex, qué posibilidades de queratocono existen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el diagnóstico de un queratocono no se hace solo con el mapa topográfico. El mapa topográfico es un indicador que nos va a ayudar mucho, y hay otros signos que hay que tener en cuenta, lógicamente. Muy bien, hemos hecho ese recorrido por lo que es la topografía corneal, y nos vamos a entrar en la parte de adaptar lente de contacto utilizando lo que es el topógrafo.
Nosotros lo primero que hemos de hacer, hemos dicho, es analizar que esos anillos de Plácido sean correctos, los veamos adecuados y si es necesario se puede borrar zonas para mantener la máxima calidad de la topografía corneal. Una vez realizado ese borrado o optimizado si fuera necesario, a partir de ahí lo que hacemos es lo que se conoce como extrapolación. La extrapolación es la invención por parte del topógrafo del resto de córnea que no conocemos. En este caso podemos observar cómo la captura no nos tiene toda la córnea delante, sino que hay una zona de córnea que no ha medido. De ese modo lo que necesitamos es aplicar el sistema que tiene cada topógrafo para generar los vacíos a través de lo conocido. De esa manera, el topógrafo puede hacer una simulación de fluorograma de una lente de contacto, en este caso es una lente de contacto gas permeable de diámetro pequeño, un diámetro de 8,70, y que la hemos calculado siguiendo los principios de apoyo nasal temporal para una córnea con astigmatismo a 90 grados. De esto vamos a discutir un poquito más el porqué dentro de un rato. Esta sería la simulación de otro fluorograma en una córnea en la cual tenemos prácticamente una córnea esférica, donde no observamos que exista, como en el caso anterior, esa toricidad. Dijimos hace un rato que los mapas de elevación nos indican, nos ayudan a plantear cómo es la geometría de la córnea y de hecho un fluorograma clásico de lente gas permeable no deja de ser también un mapa de elevación. En el momento que nosotros colocamos esta esfera de referencia, que es esta lente de contacto, nosotros vamos a observar los puntos de apoyo. Con este corte observamos a la derecha algo muy útil que es el perfil de lágrima que nosotros estamos teniendo y podemos observar cómo se distribuye la capa de lágrima debajo de la lente de contacto, como en la zona central tenemos alrededor de unas 20, casi 30 micras de lágrima y en la zona superior prácticamente tenemos el corredor de lágrima. Esto lo podemos observar, vamos a usar una córnea, yo no sé exactamente cuál de estas, este es un topógrafo Keratron, yo estoy abriendo una topografía al azar, por ejemplo este caso, vamos a generar la extrapolación que nos pide el topógrafo y vamos a ampliar la topografía y el topógrafo nos calculó directamente una lente de contacto. ¿Okay? Este caso es uno de los casos complejos porque si observamos la córnea esta que hemos cogido al azar, vamos a observar que el radio más plano de la córnea es 8 con radio 13, 8,13, se sitúa a 90 grados. Es decir, que es una córnea con el astigmatismo en contra de la regla, a 90 grados. En el momento que adaptamos un lente de contacto sobre ella, vamos a ver que las zonas de contacto que se observan en negro en este fluorograma simulado se sitúan en el arco superior y en el arco inferior y podemos observar el corte como ahora mismo tenemos más o menos en el centro unas 15 micras de lágrima, pero si yo giro el corte me encuentro que si bien en el centro sigo teniendo mis 15 micras, en las zonas laterales puedo tener 20, podemos verlo aquí en el semiperfil. ¿Qué problema voy a tener con esta lente de contacto? El problema de esta lente está en que el tope superior e inferior me ayudan a que la lentilla no pueda moverse bien, no se mueva demasiado verticalmente, pero sí horizontal. Y estas lentes suelen hacer un movimiento de parpadeo hacia arriba y bajada girada así por la zona nasal, ¿no? Hacemos el parpadeo y gira y baja, con lo cual muchas de las veces nos encontramos la lente fuera del centro.
¿Cómo evitar esto? El problema en estos casos está en que necesitamos, como pueden estar viendo, la lentilla se puede desplazar porque el topógrafo nos permite moverla a lo largo de la zona, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Bien, este caso sería uno de los casos más complejos porque nuestra córnea tiene unos radios de 8,03 por 7,92, es decir, que prácticamente no tiene toricidad. Así que no podemos plantear una lente tórica en este caso. Podemos plantear una lente más grande, eso se puede plantear, con lo cual podríamos coger nuestra zona óptica que ahora mismo es de 7,3 y la podemos ampliar a 8,5 por ejemplo, y tenemos una lentilla más grande. Con un poquito de suerte tendremos mejor centrado. ¿Cuántas micras de lágrimas tengo en el medio? 32, demasiadas, ¿no? Así que voy a modificar mi radio base para conseguir alrededor de las 20, que son lo que deseamos siempre como objetivo, en unas 20 micras de lágrimas centrales. Bien, este sería, como hemos visto, pues un ejemplo de cómo extrapolar, colocar una lente de contacto y jugar con el programa para calcular qué radios son los más adecuados para este caso. Bien, perdón, aquí estábamos. Yo no sé, aquí, vale. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué fiabilidad tenemos de esa imagen que hemos simulado con la realidad? Y aquí nosotros tenemos a la izquierda una lente de contacto simulada por el propio topógrafo y a la derecha ese fluorograma real de la misma lentilla en el ojo. Con lo cual se puede observar que sí, tenemos una cierta similitud entre las zonas de contacto y las zonas de menor contacto donde va a haber más cantidad de fluoresceína. No es un match perfecto, pero se acerca realmente bastante. Aquí tenemos también lo mismo para el topógrafo Medmont. Tenemos una comparativa, la adaptación está realizada de nuevo, aquí es para una córnea con el meridiano plano a nivel horizontal, es decir, una córnea a favor de la regla, con la cual tenemos esas dos zonas de apoyo, la temporal y la nasal, para un ojo derecho, que limitan el movimiento de la lentilla hacia derecha e izquierda, es decir, en horizontal, y permiten el flujo e intercambio de lágrima en vertical y en movimiento vertical en el parpadeo de la lente de contacto. En el caso de este queratocono avanzado, le preguntamos al topógrafo cuál es la lente mejor y en este caso nos ha adaptado una lente sobre el meridiano horizontal. El meridiano vertical no nos ha generado todavía una lentilla curva que le podemos solicitar nosotros que nos la simule. Eso no reviste mayor problema para el topógrafo. De hecho, si usamos el topógrafo, en este caso es topógrafo Medmont, este es otro topógrafo, tenemos un mapa topográfico de un paciente, vamos a observar sus parámetros, son aquí a la derecha, tenemos un flat K de 7,77, un strip K de 7,48, lo que significa que tengo un astigmatismo horizontal con la regla de una dioptría y media o de 0,29 milímetros. Vamos a pedirle a nuestro topógrafo Medmont que nos cree una lente de contacto. Vamos a ver ¿dónde estamos aquí? A ver, aquí, una lente de contacto. Vamos a buscar una lente, por ejemplo, empezamos con una lente custom, que es de 3 curvas, es la lente de defecto. Y bueno, la lente debería estar en algún sitio, aquí. Va un poco lento el computador. Y este es el perfil, aquí abajo tenemos el perfil de nuevo. La lente es una lente de 9 milímetros de diámetro, esférica en este primer caso, donde el topógrafo nos ha colocado una lágrima en el medio de 10 micrones.
Idealmente preferimos un poquito más, hasta 20 idealmente, con lo cual podríamos modificar nosotros nuestro radio base y apply, ok, y ahora pues tendríamos que tenerla aquí, yes, tendríamos que tener nuestra lente de contacto aquí, modificada. Change, de acuerdo, ok, vale. Ahora vamos a buscar la lente, que esta lente sea, ahora mismo es una lente esférica, vamos a buscar que la lente no sea tórica. Simplemente usamos este panel, damos toric y ya el topógrafo, él calculó la lente tórica mejor desde su punto de vista para este caso y observamos como el corte del grosor de lágrima es prácticamente similar en todos los 360 grados. Mientras que cuando nosotros estamos utilizando lente esférico, nuestro corte cambiaba radicalmente, ¿no? En el meridiano vertical, que es el meridiano más curvo de la córnea, la lente, como es esférica, adaptada idealmente para el meridiano horizontal, más plano, queda separada en esa zona. Queda separada en esa zona. Ahí podemos observar mejor la separación. Y ahí, perdón, esta es la separación. Y este sería el giro horizontal. Volvemos a verlo en la lente tóric, cómo cambió radicalmente y ahora tenemos una igualdad. Bien, nosotros podríamos perfectamente pedir los parámetros a un laboratorio que el laboratorio podría fabricar para nosotros, o podríamos también modificar, como dijimos hace un momento, esa altura de la zona central para obtener las famosas, ahora mismo 11, 12, todavía no llegamos a las, aquí hay unas 15, idealmente 20 micrones sería el óptimo, ¿de acuerdo? Ahí hemos visto un ejemplo con dos topógrafos, con el topógrafo Keratron y el topógrafo Medmon. Hay otros topógrafos que se pueden utilizar, tenemos también a disposición aquí el Tomei para poderlo ver más tarde si tenemos el tiempo. Vamos a ver si la presentación me reanuda, muy bien. Y os voy a mostrar un pequeño ejemplo de la adaptación de la lente de contacto, en este caso una lente de gas permeable de gran diámetro, es una de las lentes de antimiopía que he diseñado recientemente en gas permeable, y este es un caso que llega con unas 22 dioptrías más o menos, unas poquitas dioptrías, pero no sabe exactamente cuándo. Nos es muy difícil hacerle la refracción al paciente porque es bastante variable. La agudeza visual no es la mejor del mundo y es, como todos ustedes saben, es difícil hacer esta refracción. Nuestra topografía la tenemos aquí, tenemos más o menos el radio. Podríamos usar el radio queratométrico para hacer la adaptación, que es 8,0, yo lo veo porque está muy pequeño, pero 8,08 y 8,05, el radio más plano. Prácticamente no hay astigmatismo, es muy leve, pero utilizamos en su defecto, vamos a utilizar este cálculo que el topógrafo nos hace por nosotros. Simplemente le aplicamos la extrapolación, generamos toda la córnea y el topógrafo adapta la mejor o lente que le parece mejor para ese en esférico, para ese meridiano horizontal, para obtener nuestras 20 micras, 15-20 micras de lágrima en el centro y, como podéis ver, el punto de apoyo que está en la zona nasal y temporal, mientras que el meridiano vertical lo dejamos libre para que la lágrima fluya y la lente pueda, al parpadear, subir y bajar verticalmente. Lo que hicimos fue calcular por distancia del vértice una potencia y, utilizando estos radios de base que el topógrafo nos proporcionaba, pedimos la lente de contacto directamente. Estas son las lentes que se pidieron. Yo personalmente no le hice caso al topógrafo, me creí muy listo y el ojo izquierdo lo hice con un radio distinto al que me pedía el topógrafo. Bueno, el ojo derecho, la adaptación era buena, en el otro ojo nos quedaba una
una adaptación abierta, es decir, que la zona lateral nasal del fluorograma vemos esa cantidad de verde y no vemos el apoyo que sí tenemos en la zona temporal, con esa zona oscura de la fluoresceína para el ojo izquierdo, mientras que el ojo derecho sí observamos una zona de apoyo temporal y una zona de apoyo nasal con un acúmulo lagrimal central, que es lo que queremos, mientras que vemos fluoresceína arriba y abajo para tener el movimiento vertical e intercambio lagrimal. Hecha una sobrerefracción, lo que decidimos es incrementar el diámetro un poquito más para mejorar el centrado, cerrar el ojo izquierdo entre 8 a 7,95, es decir, un 0,05 milímetros más curvo, y mantener el radio del ojo derecho. Este sería el vídeo final de las dos lentes y podemos observar cómo el movimiento es hermoso, vertical, suave, ¿verdad? Con ese pequeño acúmulo de lágrima que queremos en el centro, de esos 15-20 micrones de lágrima, apoyo nasal y temporal y una visión muy adecuada para la cantidad de miopía que tiene esta paciente. Con lo cual, de alguna manera, esta adaptación, que es lógicamente compleja por la potencia, la hemos realizado en dos fases. El aprendizaje de aquí es que si hubiésemos pedido para el ojo izquierdo directamente el radio que el topógrafo nos sugería, la lente hubiese sido buena directamente, tanto el derecho como el izquierdo, y si hubiésemos hecho una preadaptación utilizando lentes de prueba, de test, que hubiesen tenido potencias elevadas, hubiésemos podido afinar la refracción a la primera, pero solemos tener nuestras cajas de pruebas para -3, con lo cual es muy difícil trabajar en un -20 dioptrías al primer caso. Ahora lo que nos vamos es a mover hacia la adaptación de ortoqueratología. No voy a entrar demasiado en ella, aunque es mi especialidad y lo podemos dejar para otra ocasión. De hecho, un pequeño recordatorio es que las lentes de ortoqueratología tienen tres zonas importantes a saber o a tener en cuenta. La zona central, que es el radio base, que es la que va a hacer el moldeo central de la córnea. La primera curva inversa o curva más cerrada que el radio base, que lo que permite es centrar la lente de contacto, y las curvas periféricas que alinean y centran la lente de contacto. De hecho, hemos de entrar en el concepto de altura sagital. Ese concepto lo vimos en los mapas de elevación y nos remiten a la altura que tiene esa córnea en determinadas zonas, y eso nos va a referir qué lente es la ideal para adaptar en nuestro caso. Aquí tenemos una simulación, otra vez, una lente de ortoqueratología simulada a la derecha o el mapa topográfico original a la izquierda. Y podemos observar la similitud del patrón. Tenemos a la izquierda el mapa ya del moldeo corneal, es decir, que observamos ahora sí la zona central se ha hecho más azul, quiere decir que la hemos aplanado. Tenemos ese anillo rojo, que es la zona de incurvamiento o de incremento de curvatura y que se sitúa al final de la zona que llamamos la zona del reservorio lagrimal, que se ve en el fluorograma a la derecha como la zona más verde brillante porque se nos acumula más lágrima, y finalmente las zonas azules periféricas que se forman por las zonas de alineamiento de la periferia de la lente de contacto. Lo que me gusta de esta fotografía es la forma esta así como de habichuelas, esa forma alargadita de la topografía corneal, de la simulación, perdón, con respecto al mapa, a la fluoresceína real. Y también cómo tenemos un mayor soporte de la lente en la zona, en este caso es un ojo izquierdo, en la zona nasal, en esta zona de aquí de la izquierda, que se observa en el fluorograma real que tenemos a la derecha, el levantamiento o separación
de la lente en la zona inferior, que se observa con este verde que vemos en la parte inferior de la lente de contacto, la separación en la zona superior que se observa en esta zonita de aquí arriba, no en todo el fluorograma simulado es lo mismo que esta zona superior, por lo que dijimos, la topografía no nos ha medido ciertas zonas y se las inventa, pero realmente podemos observar una similitud realmente muy grande entre el fluorograma simulado y el fluorograma real. Los parámetros para controlar una adaptación de orto-K, y lo vamos a pasar de una forma como una pincelada, son la altura sagital de la zona central, en las lentes CRT se llama la zona de retorno, en la lente de red es el valor K. Cada lente tiene una manera de darle ese nombre para calcular la altura en la zona central que ocupa desde el punto de contacto apical y el punto de contacto al final de la curva inversa de las lentes de geometría inversa. El segundo parámetro es la curva base, que determina la corrección refractiva y se calcula según la fórmula Jessen, que es la potencia del radio keratométrico que tenemos en nuestra córnea, sumamos la refracción más una dioptría. Y eso nos proporciona qué radio base debe de tener la lente de contacto de ortoqueratología para moldear adecuadamente nuestra córnea. Por fin, tenemos lo que son las curvas periféricas de las lentes de contacto, que nos determinan los alineamientos en las zonas periféricas. Los diámetros de zona óptica, diámetros totales, deben ser ajustados por el adaptador para conseguir el máximo centrado y nosotros obtenemos ciertos patrones. Estos patrones se conocen en el mundo de la topografía corneal como patrón en diana, en el cual fijaros la importancia del mapa de diferencias porque tenemos el mapa original en la zona superior izquierda, mapa final en la zona inferior izquierda y el mapa resta, el que es el mapa de diagnóstico, y nos da un resultado de lente perfectamente centrado con una zona central muy azulita, que significa que ha corregido esa zona, el aro rojo alrededor, que es la zona de incurvamiento o de aumento de curvatura, situado al final de la zona de reservorio lagrimal y las zonas periféricas. Pero otras veces las lentes sufren un movimiento de irse hacia arriba y eso nos produce un patrón que llamamos en sonrisa, porque la lente está moldeando situada en la zona superior corneal y nos produce doble aro rojo normalmente y la zona de apretar de la posición de la lente en la zona inferior. Lo podemos observar aquí, también es un patrón en sonrisa, donde observamos que la lente de contacto moldeó la zona superior corneal. Para resolver esto requerimos normalmente aumentar la curvatura de la lente o incrementar, lo que es lo mismo, la altura sagital, para que no tengamos un apoyo apical, deslizamiento de la lente de contacto. Hay que tener en cuenta que las lentes de contacto, cuanto más finita es la capa de lágrima, pero existente, mejor acople con la córnea tienen. Si tenemos un apoyo, un contacto directo con el ápex de la córnea, tenemos un deslizamiento y un efecto de problema epitelial, podemos tener un punteado, y si resulta que tenemos demasiada cantidad de lágrima debajo de la lente de contacto, favorece que el párpado la pueda descentrar o mover, así que hay que jugar muy bien con esos espesores. Ya es en una situación más exacerbada donde la lente de contacto sube mucho y además presiona de forma excesiva directamente sobre el epitelio corneal, le produce una zona de inflamación o punteado que aparece en este punto rojo aquí. Este sería una lente que hay que aumentar todavía más que la anterior, la altura sagital, para conseguir mejor centrado. La situación opuesta se llama isla central y es cuando hay un lente que genera una zona de aumento de curvatura central y suele ser, en mi experiencia, lentes que están haciendo contacto apical aunque centrados y producen este efecto de abombamiento central.
Aquí tenemos otro mapa de isla central, en el mapa de diferencias, antes, después, como en lugar de aplanar el ápex, lo que hemos hecho ha sido aumentarle la curvatura. También este sería un ejemplo de una distorsión central. Es muy leve, pero no tenemos una zona central azulita, que es lo que queremos obtener en el caso de Orto-K para tener la máxima regularidad. Y eso hay que observar en la fluoresceína si la lentilla está apoyando, tocando ápex o no. Esto es muy sutil, pero probablemente la capa de lágrima bajo la lente de contacto no es suficiente para evitar el contacto directo y pequeños punteados corneales apicales pueden aparecer. Así que aumentaríamos sutilmente la altura sagital o, lo que es lo mismo, curvaríamos más la lente de contacto. Este es el ejemplo de fluoresceína, de un lente demasiado curvado o con demasiada altura sagital. Obtenemos demasiada lágrima en el medio y en la parte inferior lo que tenemos es una lente que apoya más en las curvas periféricas externas, siendo levemente cerrado, pero produciendo el patrón de lente demasiado cerrado. El patrón de lente demasiado cerrado es este. Es una zona central muy azuladita, pero pequeña, que produce al paciente, al sujeto, halos y pérdida de calidad visual de la mañana a la noche. Es decir, que el paciente nos va a reportar que por la mañana veía bien, que durante el día veía bien y después pierde calidad visual a lo largo del día porque la zona de tratamiento es demasiado pequeña. Esto suele suceder cuando tenemos una lente de ortoqueratología con demasiada lágrima en la zona apical. ¿Qué haríamos? Lo que haríamos sería reducir la altura de la lente o aplanar el radio para conseguir mayor apoyo o soporte central o, de alguna manera, vamos a decir, más proximidad de la lente de contacto a la córnea. Hay un diagnóstico adicional que le llamamos el patrón en cara triste, que es cuando las lentes de contacto quedan caídas o cuando la topografía tiene un patrón de irregularidad. El patrón de cara triste es un patrón que se produce normalmente en córneas que son tóricas y que, en lugar de descentrarse la lente hacia la zona superior, se descentran hacia la zona inferior debido al parpadeo, debido a que la lente de contacto tiene un diámetro inferior al necesario, el párpado superior la golpea y la empuja hacia abajo. En estos casos hay que adaptar una lente tórica o de mayor diámetro para que el párpado superior la levante hacia arriba. Voy a hacer un pequeño ejemplo de la adaptación de un queratocono con el topógrafo. Este es un ejemplo hermoso porque, bueno, hermoso para nosotros los optometristas, ¿verdad? Para el paciente no tanto. Es un caso de un queratocono. En ojo derecho vemos que la topografía nos marca esa zona amarillita dentro de la zona rojo, que es el cono, y esa zona amarillita, recordamos que amarillo significa menos curvo. Si nosotros observamos la córnea, no tenemos la fotografía de esa córnea, pero sí la fotografía del ojo izquierdo, que es una queratoplastia. En la foto del ojo derecho observaríamos, que no está ahí, observaríamos que hay pequeñas leucomitas y pequeñas zonas de pérdida de transparencia porque ha habido demasiado contacto de la lente de gas permeable que es usuario el paciente y ha producido distorsiones en esa zona corneal. Esas no son deseables, lógicamente, y es por una mala adaptación de la lente de contacto o por una progresión del queratocono. Procuramos hacer la mejor refracción posible a nuestro paciente, que suele ser bastante imposible, y pasamos al proceso de adaptar la lente de contacto. Estas son las lentes con las que el paciente nos aparece. No conocemos sus radios, podemos medir el diámetro, podemos medirle la potencia. Podríamos utilizar un radioscopio para conocer el radio, pero vamos a imaginar que no tenemos nada de eso o somos muy perezosos y no lo queremos mirar y decimos, Dios mío, voy a empezar de cero. Bien, vamos a empezar de cero. ¿Cómo lo hacemos? Primero, fluorograma simulado. El topógrafo nos proporciona cuál es la mejor lentilla
en este caso lentes de pequeño diámetro, que es lo que el paciente estaba utilizando y vamos a continuar utilizando. Y tenemos para el ojo izquierdo una lente que sugiere de 6,55 de radio y para el ojo derecho una lente de 7,30 que debería de ser tórica. Bien, en este caso lo que hicimos fue para el ojo derecho utilizar la caja de pruebas de una lente que se llama iBrid, que es una lente híbrida, para poder contrastar si el radio era bueno, porque no disponíamos en el gabinete de un radio tan curvo en nuestras cajas de pruebas, y para el ojo izquierdo utilizamos una caja de pruebas convencional con un radio de 7,40, un poquito más abiertito de 7,30, que es lo que el topógrafo nos proporcionaba. Hay una sobrerefracción una vez la lente de contacto está y podemos ver, bueno, este es el patrón de la iBrid. La iBrid es una lentilla que es un centro rígido y un faldón blando en el cual se nos coló una burbuja, pero no es importante porque esa burbuja va a marcharse. Podemos ver el gran centrado de la lente de contacto y el fluorograma es muy tenue porque estamos obligados a utilizar fluoresceína macromolecular. La fluoresceína macromolecular tiñe menos y no podemos observar bien, pero vamos a determinar algunos pequeños detalles. Lo primero que vamos a tener es que tenemos una zona anular aquí, esta es la parte rígida de contacto, que es lo que estamos buscando. Fluoresceína en la zona central muy tenue que se llena aquí en la zona central, que es la zona del cono, con lo cual estamos evitando el contacto apical del cono, estamos evitando el contacto del cono y por tanto este radio no consideramos adecuado y la lente definitiva que hemos solicitado al laboratorio es del mismo radio con la sobrerefracción y el diámetro de 8,50 que es el mismo que utilizaba el paciente. Para el ojo izquierdo nos encontramos que nuestra lentilla de caja de pruebas sobre esta queratoplastia lógicamente queda muy mal porque no es ni tórica ni es pequeña, pero me permite hacer una sobrerefracción y calcular la lente definitiva. ¿Cómo hemos calculado en este caso qué toricidad precisamos? Bien, os voy a mostrar un pequeño cálculo. Y aquí tenemos un link para todos ustedes que quieran descargar la aplicación. Este es un pequeño software hecho con un Excel y lo que hacemos es utilizar esta zona de aquí abajo donde pone conversor sagittal height to apical radius. Lo que hacemos es irnos al topógrafo. Vamos a buscar nuestro topógrafo. Está aquí. Y utilizamos, este es este señor, clear, y aquí tenemos nuestra topografía del ojo izquierdo. Ok, bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el topógrafo para conocer la altura sagital en determinados puntos. Vamos a utilizar esto de aquí a la derecha. Entonces nosotros utilizamos a una distancia del apex, que puede ser aquí, y medimos 3,30 milímetros. Podemos utilizar más lejos, los que queramos, 4 milímetros, y vamos a escribir aquí esa distancia, 3,85. Vamos a utilizar una córnea normal y la altura sagital. La altura sagital en este punto es de 1064 micrones. Así que vamos a utilizar 1064 micrones y me indica que el radio de una córnea normal, es decir, una córnea con excentricidad normal, que es las que utilizamos para calcular nuestras lentes de contacto convencionales, es de 7,38 para este meridiano horizontal. Para el meridiano curvo vamos a buscar, por ejemplo, esta distancia de aquí también y vamos a escribir que a 4,12 tenemos una altura de 1381 micrones. Eso podremos hacerlo
para un promedio. Podemos utilizar superior e inferior y sacar el promedio, nasal, temporal y sacar el promedio. Aquí ya no mide, ya no hay. Tenemos que medir aquí. Así que nosotros tenemos una simulación de lente esférico-tórica de radio 7,40 por 6,70. Lo que hicimos nosotros a continuación es, y esta es una simulación aquí de los dos meridianos con las alturas sagitales, y lo que hicimos nosotros a continuación fue utilizar lo que es la regla de los 2/3. La regla de los 2/3 me dice que voy a aplicar solamente 2/3 de la toricidad que tengo real en córnea para adaptar la lente de gas permeable. Así que nosotros hicimos la diferencia entre el radio más plano, el radio más curvo, lo dividimos en 3 y lo restamos 2/3, lo restamos del radio plano, ¿no? Esto es 740 a 770. Pues sería de 7,40 a 6,70. Si hacemos la diferencia, es 0,70 milímetros y esto lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 2. 0,45. Quiere decir que el radio plano va a ser 7,40 y el radio curvo va a ser 6,95. Y este es lo que pedimos al laboratorio fabricante. Y suele funcionar. Suele. No siempre, ¿verdad? Y este sería un poco la manera en cómo hicimos para adaptar este caso, que a priori tan complejo, pero simplificando la adaptación a un solo, perdón, aquí tenemos que ir a un solo día de, un solo día de adaptación. Bien. Y hasta aquí tengo mi disertación. Vamos ahora, si ustedes quieren, a pasar a la parte de chat y pueden hacerme las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Jaume. Estaba con un problemita aquí con el audio, mas está muy bien ahora. Ok. Bueno, te felicito mucho por tu conferencia. Y vamos a las preguntas y después paso para Daniela, ¿ok? Ok, perfecto. Tiene algunas preguntas acá. Tiene una pregunta. Sí. Cuando tú estás manejando ortoqueratología, ¿se pasa algo con el endotelio o no se pasa nada? Respondo en voz, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. No hay ningún cambio en endotelio. Nunca, nadie encontró un cambio en el endotelio en ortoqueratología. Ese no se ha mostrado nunca ningún tipo de modificación. Sí las hay en la parte corneal, la parte del epitelio corneal, pero son todos reversibles, al menos hasta la fecha es lo que nosotros conocemos. No tenemos ningún tipo de modificación en ese sentido. Quizá la pregunta viene por el tema de hipoxia, Sí. pero hay que tener en cuenta que en la ortoca nosotros estamos adaptando lentes de alta permeabilidad y además solamente se utilizan 8 horas por el día. No tiene nada que ver con el uso de una lente de contacto la de ortoca solamente es nocturno. No es lo mismo utilizar una lente de contacto por el día, 16 horas, donde ahí sí estamos causando una merma de entrada de oxígeno o incluso un uso prolongado. Aquí tenemos todo el día, la córnea está recibiendo el oxígeno necesario porque no lleva absolutamente nada y solamente es por la noche que estamos colocando durante 8 horas la lente de contacto. No hay un problema endotelial y el edema que hay es el edema fisiológico, no hay cambios. Ok.
Otra pregunta es si todos esos ejemplos que tú estás haciendo el uso ahora es utilizado solamente para topógrafos axiales. No hay topógrafos axiales, lo que hay son topografías axiales y Sí. topografías tangenciales, ¿no? Yo no sé si la pregunta la he entendido bien o es esto que estoy diciendo yo ahora. No, es esto que tú estás diciendo ahora. Ajá. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una topografía que es de esta queratoplastia. Ese es un mapa que pone curvatura, también es lo mismo que el mapa tangencial, también se conoce como instantáneo. Tiene varios nombres, depende del topógrafo, ¿no? Ahora yo voy a clicar y voy a crear el mapa axial de la misma, ¿ok? Y puedo crear el mapa de elevación de la misma y puedo crear el mapa de frente de ondas de la misma. Es decir, que yo tengo 4 imágenes de la misma topografía en las cuales yo tengo los radios verdaderos arriba a la izquierda, que es el mapa de curvatura o tangencial. A la derecha tengo el mapa axial, que lo que hace es suavizar mucho más, pero me permite observar bien dónde está ese astigmatismo. Tengo el mapa de elevación en el cual yo estoy viendo la diferencia de altura en punto por punto. Puedo ver la altura en punto por punto sobre una esfera de referencia colocada encima de esta córnea, y a la derecha tengo una simulación de, de esa calidad óptica y que además permite, como antes dije, observar la calidad, cómo el paciente está viendo a través de esa córnea y además incluso en función del diámetro de pupila que hablamos antes. Así que hablar de mapas axiales es el mismo mapa, y cuando el topógrafo decide calcular qué lente es la ideal, lo hace utilizando las alturas punto por punto, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso en absoluto, porque el topógrafo él solo ya hace sus cálculos, ¿verdad? Ok, No sé si he respuesto a la pregunta, pero sí, para mí está creo que muy va por claro, ahí. muy claro. Ok. ¿Tiene alguna ventaja adaptar lentes de contacto utilizando topógrafo de elevación? Am, la mapa de topografía de elevación es útil para la adaptación de lente de contacto y especialmente para ortoqueratología, para tener una idea de cómo se nos va a comportar la lente de contacto. Vamos a ver otra topografía. Eh, cómo se va a comportar la lente de contacto una vez en el ojo. Porque las lentes tienen tendencia a situarse sobre las zonas más curvadas. Vamos a buscar este mapa, este ojo. No sé cuánto vamos a tener y vamos a darle mapa de elevación. No es un mapa muy distorsionado, es un mapa bastante normal, bastante regular en altura. Sí que la zona superior está hundida, que es esta zona aquí que está, como vemos, a menos 11 micras, y bueno, en este caso podríamos plantear que quizás la lentilla pudiera irse a situar sobre esa zona superior en el momento de la adaptación. De hecho, dije que la elevación simulan los fluorogramas, así que si yo genero un fluorograma para esta lente de contacto y miro el mapa de elevación, yo voy a observar que la zona superior, que yo sé que tengo aquí menos 11 micrones, ¿no? Yo voy a observar una cierta zona de hundimiento con respecto a las otras zonas, ¿verdad? Y el mapa de elevación me va a indicar antes. No sé cuál de estas córneas, de estas topografías que puedo estar abriendo ahora es, por ejemplo, esta es un buen ejemplo. Fijaros cómo tenemos la zona inferior, que tenemos estas manchitas marrones. Si hiciéramos el mapa axial, que nos da una globalidad, una idea de cómo es la córnea globalmente, observamos que la zona amarilla más amplia de la izquierda es la zona más curva de la córnea. No es una córnea normal, es una córnea irregular, y si le damos al mapa de elevación, vamos a encontrarnos,
mapa de elevación aquí, vamos a encontrarnos que esta zona de aquí es irregular. Observáis la zona amarilla, está descentrada con respecto a la zona pupilar. Eso indica que cuando yo pongo una lente de contacto y especialmente de ortoqueratología, lo más probable es que la lente se desplace hacia abajo y a la izquierda. Cuando sabemos algo antes de que ocurra, nos previene para empezar a ponerle soluciones. Para eso es útil ese mapa de elevación, para prever qué puede llegar a suceder, ¿eh? Si le damos a hacer la fluorograma en un momentito también, y ahí tenemos, fijaros cómo tenemos una distorsión, tenemos el mapa de elevación y el mapa y la fluorograma me está indicando que la lente de contacto no queda igual. Podemos observar fácilmente cómo el fluorograma sería perfecto en una zona muy amplia de córnea, pero en esa zona temporal la lente queda levantada. De hecho, algo que no hemos mostrado hasta el momento es que los topógrafos, no todos, pero algunos de ellos permiten modificar la inclinación de la lente. Sí. Entonces ahora hemos modificado la posición de esa lente y podemos jugar en cómo la lentilla podría quedar. Si imaginamos que la lente se nos va a descentrar hacia la zona inferior, pues podemos desplazarla hacia ese lado y empezar a valorar cómo quedará. Y que podemos empezar a generar simulaciones a nuestro placer en este sentido, ¿no? Mapa de elevación es útil para prever qué puede llegar a suceder. Ok, tenemos más 4 preguntas y no alcanzamos más, pero que ¿Está ok? sí, vamos adiante. En tu experiencia, ¿cuál la duración de los lentes híbridos? La duración. Sí. Tenemos en el mercado actualmente dos tipos de lente híbrido. La lente que Synergize y la Hybrid. El Synergize es una lente americana. Bueno, su duración es aparentemente desde el laboratorio de fabricación es una duración de largo plazo que puede llegar incluso a ser hasta de un año. Depende de cuánto si se ensucian o no y si se rompen o no, si se desgaja la parte blanda de la parte rígida. Mientras que la lentilla hybrid que se fabrica en Francia Ujú. es de reemplazo frecuente. Y el reemplazo frecuente es en Francia lo hacen cada 3 meses, en otros países es cada 6 debido a que los costes de la lente son demasiado elevados. El motivo del reemplazo de la hybrid es porque la lente tiene tendencia a ensuciarse más que otras lentes de contacto y hay que renovarla por ese motivo. Entonces, son lentes que se deben renovar con relativa frecuencia. Ok. Digamos que es aquel sueño del contactólogo, de la lente se autodestruye y el paciente viene a renovar la lentilla Sí, frecuentemente. perfecto. Bueno, tú presentaste muchos casos de ortoqueratología y miopía. Sí, ¿Cuál tu claro. experiencia con presbicia, con lentes Ah, correctivos? para Ortoca, Sí. sí, claro. Hemos de plantear dos aspectos. La ortoqueratología para presbicia, donde más extendida y fácil la tenemos, está en la hipermetropía. La lente de hipermetropía de Ortoca, no sé si mientras hablo, voy a ver si encuentro alguna imagen. Vamos a ver, mm, no, aquí no está. Falta acordarse, ¿verdad? Donde uno tiene las cosas. Pero, No, a no te ver aquí, preocupes. ¿dónde está este? Sí, aquí, a ver, aquí. Entonces, espérate, esta no es, bueno, en algún sitio tengo algo, pero no recuerdo dónde está. No, pero só hablas. Básicamente, ¿cómo? Só hables. Só habla. Sí, sí,
Sí, sí, pero aquí está. Mira, este está en francés, ¿ok? Ya lo encontré. Aquí, Dígame. Mira, tenemos dos imágenes. Esta es una imagen de una. Esta es una imagen de una lente de perdón, de ortoqueratología para hipermetropía. Está en francés, lo siento, pero arriba tenemos la imagen de la lente de hipermetropía óptima, con la cual modificamos la zona central y la incrementamos de curvatura, con lo cual producimos una córnea multifocal. En el momento en que nosotros corregimos de una forma mayor la curva central que las periféricas, la excentricidad corneal cambia, es una excentricidad muy prolata, de un valor positivo muy alto, y incrementamos la aberración esférica de una forma elevadísima, con lo cual, más o menos como regla mnemotécnica, podemos plantear que más o menos la mitad de lo que corregimos lo generamos en adición. Es decir, que una persona que pueda tener 2 dioptrías de hipermetropía, generamos una dioptría de adición. Pero en la práctica conseguimos más. Os voy a enseñar en primicia una imagen que es de lente de presbicia pura para ortoqueratología y puedes observar cómo hay un botoncito verde aquí en medio que es la zona de curva, mientras que la zona medio periférica no hace modificación. Podemos observar poquito una zona de encurvamiento central y aquí observamos otra vez una lente con una zona central que hemos creado una zona para cerca multifocal. Entonces, estamos ya trabajando en lentes para presbicia pura con orto-K, al igual que funciona muy bien para los hipermétropes, la corrección de la presbicia también. Bueno, perfecto. Ya tenemos más dos y ya. No hay Eh, problema. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar lentes de contacto semiesclerales 11.5 milímetros a 12.5 milímetros gas permeables en queratocono? La ventaja de no usar una u otra. Esa es Sí, la pregunta. sí, usar 11.5 milímetros Sí, a sí, sí, 12 claro. milímetros. Sí, 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 sí. A ver, todos tenemos nuestras preferencias, ¿verdad? Y eso entra en algo muy personal. Entonces, para mí, la lente escleral tiene que ser una lente, voy a poner una imagen para que nos ilustre un poquito, ¿verdad? Esta es una híbrida, tenemos aquí una lente escleral, aquí tenemos una lente escleral. Ok, entonces, esta es una imagen de OCT, ¿verdad? De esa lente escleral en esta parte de acá. Bien, esta es una lente de 18 milímetros, 18 o 17 milímetros probablemente. Entonces, yo lo que quiero que observen es la zona de apoyo en la zona de la esclera que empieza justo aquí y termina al final de toda la zona de alineamiento, ¿verdad? Aquí lo podemos ver mejor, ¿eh? Toda esta zona es zona de apoyo escleral. Entonces, nosotros sabemos que la presión se divide por el área de superficie. Significa que si yo dispongo de una lente que tiene una zona de apoyo de 1,5 milímetros por cada lado o de 2 milímetros por cada lado, es mayor el reparto de la presión por superficie que en una lente semiescleral con un diámetro más pequeño. La lente semiescleral con un diámetro más pequeñito va a tener más presión porque tenemos zona más pequeña. Entonces, esa parte a mí no me gusta, es una cuestión personal. Sé de muchos compañeros que utilizan lente mini escleral y están muy felices y les gusta mucho y les va muy bien, pero a mí no me gustan las imágenes de OCT que obtengo con lentes más pequeñitas, porque observo una compresión de la esclera bastante importante en comparación a la compresión de esclera que disponemos con las lentes mayores de diámetro. Aunque es un tema asintomático y aparentemente no tenemos ningún tipo de problema,
bueno, cada cual tiene sus preferencias y a mí me gustan los diámetros mínimamente suficientes para tener esa zona de apoyo en esclera. No sé, yo creo que Perfecto. he respondido la No, pregunta, ¿verdad? muy perfecto. Tengo más una pregunta grande. Vamos a ver si tú me entiendes. Ok, En tu experiencia con MatMoint, el sí, módulo de lentes de contacto, ¿cuántos sí. fabricantes trae estos módulos y tiene en cuenta la ubicación de los fabricantes? Por el eje en USA, Estados Unidos, son diferentes los fabricantes. A ver, normalmente trae prácticamente todos los fabricantes mundiales, prácticamente todo. ¿No? No obstante, y no es por regiones, en principio, que yo sepa, es un software que viene desde Australia y como veis aquí a nivel de manufacturers, aquí tenemos ABA, es un americano, Art Optical es americano, aquí hay unas australianas, las V, Capricornia, Tatati, Tatala, Medmon, del propio Menicon, Paragon, Milente, Paunelens, Roska, como podemos ver están muchísimas, ¿ok? Sí, No obstante, si falta un fabricante, por ejemplo, Preciles no está, por ejemplo, aquí. Si falta un fabricante, si ese fabricante quiere, solo tiene que contactar con Medmon y ellos incorporan en los diseños de ese fabricante dentro del software. No es ningún tipo de dificultad para el fabricante. Y que es más una cuestión que el fabricante quiera hacer el trabajo de enviar los parámetros y que Medmon los incorpora y los incorpora a nivel mundial, porque la lente PowerLens y mi lente se vende no en todo el mundo, son en algunos países. Es un ejemplo de cómo hay muchos diseños aquí dentro, ¿no? sí, ok. De todas maneras, te digo una cosa, yo en la práctica, en la práctica, fijaros que he hecho todo el curso hablando de la lente Custom Lens. Sí. Son lentes básicas de las más sencillas, puedo usar 3, 4, 5, 6 curvas y la más utilizada para mí es la de 3 curvas. Una Sí, lente básica que me indica qué lente tengo de primera intención para la adaptación. Yo solo necesito conocer el radio base y con eso tengo bastante. Puedo jugar con el diámetro, no necesito con esto. Al darle ahí, él me dice qué lente me sugiere, yo escojo esa lente de una caja de pruebas y a partir de ahí trabajo. Más que el cálculo final de la lente de contacto. Es difícil el plantear que solo con el fluorograma simulado voy a hacer la lente perfecta, porque sí es posible, pero no le veo demasiado trabajo para el resultado final. ¿Eh? Pero sí es posible bueno, hacerlo. perfecto. Daniela, Un placer, Jaime. Todo tu presentación de topógrafo habíamos tenido algunas antes, cada una fue de distinto ángulo, me encantó la Claro. tuya, Ajá. muy entrelazada con lo que es adaptación, muy entrelazada con lo que necesitamos hacer. No sé cuánta influencia tiene un párpado en una adaptación, Ah, le doy sí. mucha importancia a la prueba, pero veo que tú resuelves la mayoría con el ojo abierto y sin párpados, pero me encantó todo el ciclo de el, la derivación de una cosa a otra, me pareció Claro. completísimo. Claro, el párpado Eh, tiene importancia, sí, mucha importancia. Mm. Por eso esto lo llamamos fluorograma simulado. Te da uh -huh, una sí, primera sí, intención, ¿ok? Luego en la práctica esta lentilla que se ve aquí se puede irse de viaje, ¿eh? Con el párpado superior. Esto es así. Sí, sí, sí. ¿Ah? Eso es así. Lo que pasa es que los principios globales que hemos de seguir en la adaptación de semirrígida es obtener ese apoyo nasal temporal para poder saber que la lentilla cuando parpadeemos no se nos va a ir nasal temporal y que el canal claro. de vertical esté para que la lágrima fluya y pueda subir y bajar, pero no en Ajá. excesivo. Por ejemplo, en este caso es demasiado. Entonces la lentilla, aquí el párpado superior tiene todo el poder
para desplazarla verticalmente. No nos interesa, preferimos en este caso trabajar con una lentilla tórica que no me gusta que sea como la que hacen los topógrafos, que es totalmente, porque en los dos meridianos tengo el mismo perfil siempre. Entonces, ¿qué vamos a buscar? En el meridiano vertical, vamos a decirle que no tenga, ya antes mostré un ejemplo, como no utilizar todo, sino la regla de los 2/3. Hacemos el 2/3 de esa toricidad, Perfectísimo. ¿vale? Y ahí vamos a Sí, buscar un poquito más, que tengamos un poquito de lágrima ahí que nos... Y aquí no, y aquí sí, vertical. Así, el movimiento es suavecito, cariñoso, vertical, pero no muy fuerte. Ese es el objetivo, ¿verdad? Sí, bien. Perfecto. perfecto. Noté que muchas veces usaste lentes con la teoría tuya de dos, digamos, curvas periféricas, o no sé cómo la llamas tú. No sé si la Ajá, usas en adaptaciones comunes o la usas sí. simplemente en los lentes para ortoqueratología. No, el diseño mío dispone de de una doble curva inversa en la periferia. Ese es el diseño de Es Ortho-K. Entonces, eso lo tengo aplicado para todos los diseños. Para lente gas permeable normal, para Ortho-K, para todo. Es un poco la marca de la casa. Me da Ajá, un movimiento más suave del lente en el parpadeo y un flujo de intercambio lagrimal más lento. Eso da un movimiento menor del lente en la córnea y suele incrementar el confort, ¿no? Pero ese es el diseño personal de la Ortho-K y de la perfecto. lente gas permeable de control de miopía. Como ya te mostré, la lente de amiopi, que es la que hemos sacado hace poco, pues está en rígido también, sí. Mm. Bien, vamos a necesitar que después nos hables de todo eso Sí. para la Sí, próxima. claro. Hay una cosa que quería mostrar mientras estábamos hablando. Tenemos esta topografía aquí y los topógrafos tienen muchas aplicaciones. Una de ellas es observar los radios de curvatura a lo largo de la córnea, ¿no? Entonces, ahí tenemos que no es simétrico, no tenemos simetría, ¿no? Tenemos Sí, esa simetría. ¿Qué ocurre con un lente hidrofílico, de los cuales no hemos hablado en ningún momento cuando se coloca aquí encima? ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir con ese lente hidrofílico? Ah, ese lente puede rotar, porque, si es un lente tórico, puede rotar porque esta zona de aquí inferior da peso al total de la adaptación. Y eso lo veíamos hace un momentito con con estas rayitas que se van formando, ¿verdad? Entonces, esta raya de aquí abajo me indica que probablemente el lente hidrofílico pueda hacer un giro y en lugar de tener el eje que yo tengo central, que el eje central mira, lo vamos a ver enseguida, lo vamos a ver aquí de nuevo. El eje central yo lo tengo a 84 grados, en la periferia está a 91. No tenemos un gran cambio aquí, pero hay situaciones en las que la periferia de la córnea, el eje ha cambiado radicalmente. Eso nos permite anticiparnos a saber que habrá probablemente una rotación antihoraria. Y a la hora de solicitar un lente blando hidrofílico, podemos ya compensar 5 grados o 10 grados. Es otra de las aplicaciones con el topógrafo. Bueno, ya ahí perfectísimo. añadí esa Bien. pequeña cosita, ¿no? Ah, otra cosa Además, interesante, sí, perdón, la última que ya os voy a dejar, es el medidor del diámetro corneal. Muy interesante y muy útil. Diámetro corneal hay que medirlo en diagonal, ¿de acuerdo? Y eso nos permite tener un promedio de la córnea horizontal y vertical. Entonces, ¿para qué es esto? Nos sirve para determinar, lógicamente, los diámetros de los lentes de contacto. ¿De acuerdo? Nada más. Era un pequeño detallito que había quedado ahí escondido. pero hay una regla que tú usas para Oh, decidir el sí, diámetro de los lentes de uso diario. sí. Para los de uso diurno, normalmente, a ver,
Para una lente de ortoqueratología hay que cubrir el 98% de esta superficie. Para un lente hidrofílico necesito sumarle alrededor de 1 milímetro, normalmente 1,5 milímetros más por cada lado. Es decir, que aquí sumaríamos unos 3, sería como 14, 20 el diámetro del lente hidrofílico ideal, por ejemplo. En el caso de un lente gas permeable, hacemos un porcentaje menor, un 60% del total de la superficie normalmente. Pero depende un poquito también del tipo de adaptación que vayamos a realizar. Si yo utilizo un lente gas permeable de gran diámetro, quizás baje 1 milímetro. En este caso sería 10,20 sería un diámetro bastante aceptable, aunque puedes observarlo con la lente de contacto simulada. Entonces tú ahí puedes decidir Decidirlo mejor, claro. sí, 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 puedes decirlo una vez lo tienes, ¿vale? Por ejemplo, ahí la ves muy chiquitina, bueno, pues vamos a aumentar, ¿eh? Y ahí quizás como lente gas permeable yo la vería un poquito demasiado grande, ¿no? Entonces, probablemente 10 milímetros en este caso va a ser un lente bello en esta córnea, ¿eh? Pues ese milímetro menos del total que hemos dicho, ¿de acuerdo? Son reglas globales que luego hay que adaptar para cada paciente. Y como vemos aquí, siempre hay pequeñas cosas, porque esto es un mundo enorme, son softwares muy grandes. Tenemos la potencia de la lente de contacto. Sí, nosotros hemos introducido previamente en el fichero la refracción del sujeto, la refracción del paciente. No solamente nos da los parámetros, sino que nos da la potencia de la lente de contacto, que habría que pedir. No solemos usarlo, pero los topógrafos nos permiten saberlo. Perfecto. Sergey. Muy bueno, Buenísimo. muy bueno. Bueno, entonces vamos terminando esta conferencia. Quería Sí. agradecer mucho a Jaume. Eu não sei se tu vai disponibilizar tua conferência para nós outros ponermos no website de Boston, Bauschlomb e del Sí, podéis, no hay Instituto, problema. Sí, ¿sí? sí, Y sí. para todos que están preguntando sobre el link para mirar los cálculos, vamos a tener la conferencia en el site de Boston, Bauschlomb y también do Instituto Brasileño de Lentes de Contacto. Bueno, Ok. Daniela, ¿quiere hablar más alguna cosa? Simplemente recordarles el link para encontrar la página educativa de Boston Bauschilom para hispanoparlantes, porque hay muchísimo material en inglés, pero estamos trabajando para que la buena educación quede grabada en español para los que podemos, los que estamos interesados en mejorar nuestras adaptaciones y nuestra educación. Podemos ir a la página de bostonlentesgp.com. Allí empieza la opción para contactólogos y ahí buscan recursos educativos. Allí tienen muchísimo para leer y de a poquito vamos a ir adjuntando todos estos webinars que están siendo grabados. También tenemos posibilidad de ir a visitar otras páginas web y educación hay por todos lados, así que los invito a que los que se juntan por primera vez en este webinar vayan averiguando y sumergiéndose en el mundo de lentes de contacto permeables, topografía, porque como verán, como nos dejó bien claro Jaume, esto da para rato y siempre los permeables tienen su lugarcito, por más que ahora haya tanto blando en el mercado. Hay mucha gente que todavía está esperando una buena adaptación de permeables. Entre ortoqueratología, control de miopía, esclerales y lentes corneales, tenemos mucho para aprender. Seguro. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Tuvimos como 78 personas pendientes de tus palabras, Jaume, y hasta la próxima. Muchas gracias, Daniela. Hasta la próxima. Buenas Gracias, Sergey. Adiós. noches a todos. Cuídate mucho. Chao.